Pues bueno, es un privilegio otra vez estar aquí delante de puros jóvenes, ¿verdad? Ahorita que comentaba David de la juventud, muchas veces como jóvenes decimos, bueno, ¿seré capaz yo de hablar de la verdad de la palabra de Dios? ¿Seré capaz de poder predicar, poder orar por los enfermos? Y me venía a la mente Timoteo, dice, no tengas en poco tu juventud, ¿verdad? No vamos a tener en poco nuestra juventud. ¿Cuántos jóvenes hay acá? Hay muchos jóvenes. Muy bien. Y vamos a orar porque no quiero que hagan como voy a contarles una historia. Las historias que cuento, quizás algunas de ellas son verdaderas, otras no lo son, pero siempre encierran una verdad. Y había un hombre, un joven, decía, bueno, donde yo señale en mi Biblia, quiere decir que Dios me está hablando. Y señaló y buscó dice este versículo, abre su Biblia y lo lee y dice, fue Judas y se ahorcó. Y entonces dice, ¿querrá Dios que yo haga esto? Y otra vez dice, no creo, va y busca otra vez otro versículo en su Biblia y dice, señala y dice, y lee otra vez y dice, ve y haz tú lo mismo. Y entonces dijo, ¿será posible que Dios quiera que yo haga lo mismo? Y no se dio por vencido, buscó otro versículo y ya cuando abrió su Biblia leyó y dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces, no vamos a hacer eso, vamos a orar para que Dios sea el que nos guíe en esta mañana. ¿Qué les parece? ¿Sale? Espíritu Santo, oramos en esta mañana para que seas tú usando nuestras vidas. Oramos, Dios, para que sea tu palabra la que sea expuesta esta mañana. Que tú uses mi vida, la vida de las personas que están aquí, los jóvenes, las familias, los hombres y mujeres, Señor. Oramos para que tu palabra pueda seguir trayendo convicción a nuestros corazones, renovando nuestras mentes. Oramos, Dios, creemos que tú vas a llevar esta generación de jóvenes, de niños, más allá. Como dice tu palabra, mayores cosas haremos porque yo voy al Padre. Oramos, Dios, para que tu palabra pueda ser predicada y también oramos para que los que nos escuchan en las redes sociales, también ellos puedan recibir la verdad de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Pues bueno, continuamos con este tema, esta serie. Es muy importante nuestro cuerpo, dice, ¿verdad? El templo. Y aquí están la primera imagen, por favor. Tenemos el tema y quiero que me acompañen en sus Biblias al Salmos 11:3. Vamos a ver el Salmo. Este tema de los altares, mi cuerpo, mi templo. Es muy importante mantener nuestro cuerpo puro. Dice Salmos 11:3, aquí está, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Muy bien, antes que comencemos, quiero hablarles de un punto muy importante, se llama la revolución sexual y moral. Ahora vamos a Primera de Crónicas 12:32. Abran sus Biblias en Primera de Crónicas 12:32. Hay una revolución sexual hoy en día. Ya ha habido una revolución, han habido dos. En tan solo en un siglo hemos visto 2 guerras mundiales y también muchas revoluciones, pero ahorita estamos viviendo en la revolución sexual y moral y tenemos esta batalla. Tenemos la Biblia por un lado, la verdad absoluta. Quiero decirles que la palabra de Dios es la verdad absoluta, la palabra de Dios, y lo dice en Juan 17:17. Jesús hablando dice, tu palabra es verdad. Muy bien, ahora tenemos esta batalla. Quiero que pongan mucha atención aquí. La revolución sexual. Hoy en día en Latinoamérica está el secularismo. ¿Saben lo que es el secularismo, verdad? En sus diferentes formas, el evolucionismo, el humanismo. Pero ahorita se está viendo la ideología de género. Quizás muchos de ustedes ya estén familiarizados con estos términos, pero vamos a verlos. La ideología de género también está dentro de esta revolución sexual, está el liberalismo sexual o libertad fácil. Liberalismo sexual o libertad fácil. El término pornotopia.
tierra de la fantasía. ¿Qué significa pornotopia? Pornotopia quiere decir la exaltación del placer sexual. Con la pornografía, vemos, dice pornografía, pornotopia, es una concepción de deleite sexual en la celebración erótica del cuerpo. Hoy en día vemos esta tendencia. También tenemos, por otro lado, la disforia de género. ¿Alguien sabe qué es la disforia de género? Un doctor definía la disforia de género como la tendencia de una persona a cambiar de sexo. Por ejemplo, los hombres dicen, bueno, yo quiero ser mujer, suponiendo, ¿no? O una mujer dice, yo quiero ser un hombre. Entonces no están conformes con su sexualidad, con lo que son, si son hombres o mujeres. Entonces esa es la disforia de género. Quieren cambiar de sexo. Y por eso surge el término también reasignación de sexo. Entonces son términos que se están viendo hoy en día en esta revolución sexual. Muy bien, ahora dice, a nivel internacional hemos visto cómo las Naciones Unidas y la misma Unión Europea han querido forzar la implementación de estas políticas de liberalismo sexual a través de sus programas. Vemos más leyes a favor del homosexualismo, por ejemplo, del lesbianismo, leyes a favor del aborto. Estas naciones han querido convertir en derechos humanos y civiles aquellas cosas que corresponden puramente al ámbito de las preferencias individuales. Es decir, personas que dicen, bueno, yo pienso así, vamos a hacer una ley de acuerdo a lo que yo siento que es correcto. Lamentablemente, nuestra sociedad individualista ha convertido sus nuevas ideas en derechos civiles, o peor aún, en derechos humanos. Presiones. ¿Y por qué surge esto? ¿Por qué hay leyes contrarias a la palabra de Dios? Por presiones culturales. Muchas veces, tú has visto a los que van a la universidad, muchas veces te presionan tus compañeros a hacer algo que no quieres, ¿verdad? O quieres ser aceptado por un grupo de amigos y te dicen, haz esto para que formes parte de nuestro grupo. Presiones culturales, políticas y de una élite minoritaria que considera que ser de mente abierta es algo progresivo. Unos días antes hablamos de la doctrina de la mente abierta. ¿Conocen la doctrina de la mente abierta? Que dice que podemos estar abiertos a cualquier idea que encaje con lo que sentimos. Entonces la iglesia está abrazando muchas veces ideas contrarias a la palabra de Dios. Muy bien, ahora dice ideología de género. Es una disforia de género, reasignación de sexo, que el género de una persona es una mera construcción social y cultural y no algo que la genética define. Eso es lo que están pensando. Como siempre se ha afirmado, y que el matrimonio entre personas del mismo sexo es tan moral y estable como la unión conyugal instituida por Dios. Entonces tenemos una sociedad que cree que el matrimonio entre personas del mismo sexo es algo normal o natural. Entonces, ahora vamos a Segunda de Samuel, pero antes que vayamos a Samuel, vamos a Primera de Crónicas, como les dije, 12:32. ¿Alguien ya lo tiene por ahí? Vamos a leer Primera de Crónicas 12:32. Y si no, también en la pantalla lo vamos a tener. Es muy importante que entendamos los tiempos en los que estamos viviendo. ¿Alguien lo tiene? 12:32, por favor. Primera de Crónicas 12:32. Ahí está en la pantalla. Dice, bueno, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entonces tenemos que entender en qué tiempos estamos viviendo. Primero, hay una revolución sexual. La ideología de género, estos términos, en contra de la palabra de Dios, en contra de lo que la palabra de Dios dice. Ese es el problema en que nos hallamos en estos tiempos. Cada quien, jóvenes que tienen alguna idea, dicen, bueno, yo tengo esta idea, vamos a hacerla ley.
Yo pienso que debemos cambiarnos de sexo, por ejemplo, el transexualismo y otras ideas que surgen de la mente de los jóvenes, de las personas, y quieren hacer leyes acerca de eso. Ese es el problema que se encuentra la sociedad hoy en día, y como jóvenes tenemos que equiparnos, como se decía hace rato, la palabra de Dios es la verdad. Muy bien, ahora vamos a Jeremías 2:13. Jeremías 2:13. ¿Por qué surgió esto de la revolución sexual? Primero, en Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, Dios, hablando a través del profeta Jeremías, dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Cuántos saben que los Estados Unidos fueron fundamentados en la palabra de Dios? ¿Cuáles fueron los 4 fundadores de Estados Unidos? George Washington, John Adams, también Abraham Lincoln fue un excelente presidente de los Estados Unidos. ¿Quién más? Thomas Jefferson y Benjamin Franklin. Estos 4 hombres creían en la palabra de Dios. De hecho, George Washington llegó a decir: no se puede gobernar una nación sin Dios y la Biblia. Entonces eran hombres temerosos de Dios. Tenemos también a Harvard, Yale, esas universidades muy prestigiosas se fundamentaron en las Sagradas Escrituras. Noah Webster, uno de los mejores educadores de Estados Unidos, llegó a decir: la Biblia, dice, la educación sin la Biblia es inútil. La educación sin la Biblia es inútil. Ustedes pueden investigar de Noah Webster, el diccionario Noah Webster. Los que están apuntando, ese diccionario trae definiciones de filosofía, de teología desde el punto de vista bíblico. Muy bien, ahora dice, entrena, muy bien, entonces el problema que nos encontramos hoy en día es esta revolución. Avanzamos, por favor. Vamos a ver cuál es la solución, porque aquí venimos a ver soluciones, ¿verdad? ¿Cuántos vinieron a ver soluciones? Tenemos entonces a la familia, y voy a hacer un llamado a los padres aquí, y yo también me considero padre, con unos 10 hijos, ¿verdad? ¿Y cuántos jóvenes quieren ser padres? Muy bien, esto les va a servir a su siguiente generación. Dice: entrénate para la piedad. Primero, la familia, y quiero hacer un llamado a todos los padres. Muchos de los padres, muchos de los jóvenes que han tenido esa tendencia hacia ideas contrarias a la palabra de Dios, es porque sus papás no les han enseñado los principios bíblicos desde que son pequeños. Es la verdad, no se me queden viendo así bien serios, es la verdad. Muchos papás no están enseñando a sus hijos las verdades bíblicas. Y por eso el núcleo familiar es muy importante. Dice: la familia es el diseño de Dios para pasar la fe cristiana de una generación a otra. Y ahí vienen versículos como Salmo 78, 1 al 4, Segunda de Timoteo 1 al 5. Acuérdense que vamos a Segunda de Timoteo 1 al 5 para que veamos cómo es que Pablo le dirige esta carta a Timoteo, pero quiero resaltar algo muy importante. Tenemos Segunda de Timoteo 1 al 5, dice así. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, la responsabilidad es de los padres primeramente. ¿Cómo están creando a sus hijos? Conocí a un pastor, él estaba predicando y sus hijos estaban viendo una película, una caricatura demoníaca, mientras el pastor estaba predicando la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿A dónde están tus hijos ahorita mismo? Porque muchos papás vienen acá y sus hijos andan allá afuera jugando Yu-Gi-Oh, jugando Pokémon, viendo pornografía en su celular.
Entonces la responsabilidad cae sobre los papás. Y más adelante vamos a ver cuáles son las consecuencias. Tenemos a 3 hombres, 3 ejemplos, por ejemplo, el sacerdote Elí, Samuel, y también tenemos a David, cómo descuidaron a sus hijos y qué es lo que sucedió. Muy bien, entonces la familia es muy importante. Deuteronomio, ahí pueden anotar los versículos, Deuteronomio 6 al 7, Deuteronomio 6, 20 al 25. Dios le da la responsabilidad a los papás primeramente, que pasen la fe genuina a la siguiente generación. Muy bien, avanzamos. Vamos a ver entonces la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo podemos, como padres, como jóvenes, cómo podemos ser y hacer de este cuerpo más bien, cómo podemos tener nuestra identidad en Jesucristo y usar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo? ¿Cómo podemos ser santos delante de Dios? Ahí está, entrénate para la piedad, la disciplina de la pureza. Primero, los que están anotando, la disciplina de la pureza. Esta es una de las disciplinas más importantes que podemos practicar. Disciplina de la pureza, pureza o virginidad espiritual. Acuérdense, hay virginidad, hay 3 tipos de virginidad. Virginidad espiritual. ¿Algún ejemplo de virginidad espiritual? Por ejemplo, no adorar a otros dioses. La Biblia dice, no adorarás a otros dioses, solamente a Jehová de los ejércitos. Esa es la virginidad espiritual, no irnos tras los ídolos. Ahora, mental, tenemos que mantener una mente pura, como dice 2 de Timoteo 1:7. En una versión dice una mente sana. 3, físico. Y como estamos hablando, mi cuerpo, mi templo, debemos cuidar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es templo del Espíritu Santo. Debemos de usar bien. Dice, disciplina tu cuerpo. Vamos a ver versículos. Primero, ¿cómo vamos a hacerle? Vamos a disciplinar nuestro cuerpo. Vayan a Génesis 2:9, por favor. Génesis 2:9. Dice, y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Muy bien, ¿cómo podemos hacer entonces para vivir en santidad, en integridad? ¿Cómo podemos tener un cuerpo santo? Dice, disciplínate para la pureza. Primero, disciplina tu cuerpo. ¿Cómo vamos a disciplinar nuestro cuerpo? La glotonería. Mucho cuidado con la glotonería. Hay encuestas que dicen que los que son muy glotones tienden a caer en relaciones sexuales extramaritales con más facilidad. Los que no controlan su deseo de comer. Y más en estos días, ¿verdad? El pan de vivos, yo le llamo el pan de vivos, porque son personas vivas las que hacen esos panes, ¿verdad? Entonces, la glotonería, mucho cuidado. Hay un dicho que dice, de glotones y dragones están llenos los panteones. ¿Encierra una realidad ese dicho? Sí, muchas enfermedades son causadas por la glotonería. Como cristianos se nos llama a no ser glotones. Si no me creen, vayamos a Romanos. Vamos a Romanos, por favor. Romanos. Romanos 3:13 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Déjenme decir, ¿cuántos conocieron a Agustín de Hipona? Agustín de Hipona fue un filósofo cristiano y dice que él abandonó la promiscuidad porque leyó este versículo de Romanos 13:13, donde dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías
ni borracheras, no en lujurias y lascivias. Muy bien, entonces primero, mantener nuestro cuerpo requiere disciplina. La glotonería, mucho cuidado entonces con la glotonería. Si tú controlas ese aspecto de la comida, vas a controlar más fácilmente el deseo sexual. El deseo sexual es uno de los deseos más fuertes que existen en las personas, el deseo sexual. Entonces si tú controlas este aspecto, vas a controlar con mucha más facilidad los otros aspectos. Dice la flojera, la pereza, también la ociosidad es la madre de todos los males. Vamos a Marcos 1:35. Dice el 1:35, ¿ya están ahí? 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Jesucristo es nuestro ejemplo de diligencia. ¿A qué hora se levantó Jesús? Muy de mañana, dice. Y había estado ministrando una noche antes nuestro Señor Jesucristo. Se había dormido, yo le calculo aproximadamente como a la 1 de la mañana, y luego va y se levanta bien de mañana, dice, y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. La oración requiere disciplina, requiere esfuerzo. Muy bien, cuidado con la flojera entonces. 3. Inmoralidad sexual, y lo que estamos viendo, cómo usar nuestro cuerpo como Dios quiere. Vamos a Hebreos 13:4. Hebreos 13:4 y Primera de Tesalonicenses 4 también vamos a ver. Hebreos 13:4, ¿qué dice? Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Muy bien, ahora vamos a Primera de Tesalonicenses, por favor. Primera de Tesalonicenses. Uh-huh. 4:3-5. Va a estar también en la pantalla, ahí está. Que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Seguimos? No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Muy bien, entonces disciplina tu cuerpo. Primero, la glotonería. Segundo, la flojera. Mantén eso disciplinado tu cuerpo. 3, la inmoralidad sexual. Si controlas la flojera y la glotonería, es más fácil controlar la inmoralidad sexual. Vamos ahora, inciso B, disciplina tu mente. Disciplina tu mente. A la siguiente diapositiva. Ahí está. Disciplina tu mente. Primero, para disciplinar tu mente, vamos a el Salmos 19:14. Estamos viendo cómo mantener nuestro cuerpo santo, puro, agradable a Dios. 19:14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Muy bien, entonces para mantener tu mente de manera pura, anota estos versículos también. Proverbios 4:23.
Proverbios 4:23. Los vas a leer, memorizar y meditar. Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Salmos 139, 2 y 4. Cómo mantener nuestra mente sana, limpia. Romanos 12:2, que dice que sean transformado nuestra mente de acuerdo a la palabra de Dios, para que sepamos cuál es la voluntad de Dios. Efesios 4:22 al 24. Proverbios 23:7. Tal como un hombre piensa en su corazón, así es él. Filipenses 4:8. Piensa en todo lo bueno, lo puro, lo agradable, lo honesto. Muy bien. Segundo, disciplina. Para disciplinar tu mente, tienes que disciplinar tus ojos. Di conmigo, tengo que disciplinar mis ojos. Muy bien. Vamos al versículo de Mateo 5:28. Mateo 5:28, rápidamente. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, ¿el adulterio en dónde empieza? Pero antes de que empiece en la mente, empieza con los ojos. Si tú miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste en tu corazón. Entonces, mucho cuidado con el internet, la pornografía. Cuidado con las redes sociales. ¿Cuántas imágenes están hoy en día, nos están bombardeando allá afuera? Las películas. Entonces empieza con tus ojos. Y también anoten ahí en esto de cuidar nuestros ojos, Job 31:1, él hizo un pacto con sus ojos. Job 31:1. Salmos 101:3, no pondré cosa injusta delante de mis ojos. Muy bien, seguimos. ¿Cómo disciplinar nuestra mente? Disciplinando tus oídos. ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Qué amistades tienes? ¿Qué es lo que están hablando? Por ejemplo, en tu lugar de trabajo, en tu escuela, ¿qué cosas hablan? ¿Qué escuchas en la radio? Todo eso contamina el corazón. Entonces, 1 Corintios 15:33, anoten en donde dice disciplinando tus oídos, 1 Corintios 15:33 y Romanos 10:17. Para disciplinar tu mente, también dice ahí, disciplinando tu boca, disciplina tu boca. La Biblia dice que ni aún se nombre entre ustedes algo inmundo, algo impuro. Cuidado con lo que hablamos. Dice en Efesios, ahí anotas, Efesios 5, 3 al 5, Proverbios 18:21, que dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, mucho cuidado con lo que hablamos. Y también Santiago 3. Entonces, para disciplinar tu mente, tenemos que disciplinar, 1, nuestros ojos, ¿qué es lo que estamos viendo? 2, nuestros oídos, ¿qué escuchamos? 3, disciplina tu boca, ¿qué estás hablando? Muy bien. B, disciplina tus emociones. Vamos a Proverbios 16:32. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Aquí otra vez el dominio propio. Hay una frase que me gusta mucho y dice, si no tienes dominio propio, tendrás demonio propio. Si no tienes dominio propio, tendrás demonio propio. Muy bien. Dice, la palabra de Dios te mantendrá alejado del pecado. Anoten esta frase, está muy interesante. Dice, la palabra de Dios te mantendrá alejado del pecado, o el pecado te mantendrá alejado de la palabra de Dios. La palabra de Dios te mantendrá alejado del pecado, o el pecado te mantendrá alejado
de la palabra de Dios. Ahora, el dominio, para tener dominio propio, vamos a 2 de Timoteo 1:7. Abran sus Biblias en 2 de Timoteo 1:7. Es importante mantener renovando nuestra mente cada día. Dice 2 de Timoteo, es un versículo muy conocido. 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En otra versión dice de una mente sana. Estamos viendo cómo tener una mente sana. Muy bien, ahora vamos a Romanos 12:3, por favor. Dice en Romanos 12:3: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Otra vez habla de mantener una mente pura, una mente en las cosas de Dios, pensando con cordura. Muy bien, ahora avanzamos. Dice la templanza, y lo tenemos en la diapositiva ahí, la templanza es dominio propio. La templanza, dice, es moderación en la complacencia de los apetitos y pasiones. Primera de Corintios, ahí lo puedes ver con calma. Primera de Corintios 9, desde del 24 al 27. Entrenamiento estricto, requiere un entrenamiento estricto, disciplinar tus ojos, lo que escuchas, lo que hablas. Dice, sujeción para estar en servidumbre, moderado en todas las cosas. Solo en la medida en que el hombre interior es fortalecido, el hombre exterior será controlado. Formas para desarrollar dominio propio. ¿Cómo podemos desarrollar dominio propio? Estudiando la palabra de Dios. Primera de Pedro 1, 5 al 6. ¿Cómo vamos a ejercer dominio propio? Estudiando la palabra de Dios todos los días. Luego dice 2, hablando y orando en lenguas. Me gustó ahorita la reunión, fue una reunión diferente, ¿verdad? Cada día es diferente. La forma, ¿qué se nos decía? Si oras en lenguas, ora en todo tiempo la palabra de Dios, y también ora en lenguas. De esa manera vas a ejercer dominio propio. Cuando tú oras en lenguas, edificas tu espíritu y también te apartas de las cosas mundanas. Es muy importante que oremos en lenguas. Cuando vayas manejando, cuando estés en tu casa, cuando vayas a la escuela, ora en lenguas. Aun cuando toma un tiempo para apartarte de las personas y vete y pasa tiempo orando en lenguas. Eso va a hacer que te apartes de las cosas malas. Muy bien, dice también, solo en la medida que el hombre interior es fortalecido, el hombre exterior será controlado. Formas para desarrollar dominio propio, estudiando la palabra de Dios, hablando y orando en lenguas y alabando a Dios. Ahí van a notar Salmos 8:2. Debemos alabar a Dios. Cuando alabamos a Dios, nos enfocamos solamente en Él, en su palabra, como hace rato en la alabanza. Nos enfocamos nada más en Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Y me venían muchos versículos. Me venía Hebreos 2:14. Me venía Colosenses 2:15. Él despojó a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué? Porque la alabanza nos conecta con Dios. Muy bien, ahora avanzamos al 3, dice así rápidamente: estudie la vida de aquellos que fallaron como padres. Entonces, volviendo a los padres, es responsabilidad de cada uno de nosotros, yo también me considero ya padre, enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Primero, aprendemos de Elí. Elí honró a sus hijos por encima de Dios. Que no suceda así. Muchos padres son permisivos con sus hijos. Hemos conocido hijos de pastores misioneros. Mientras el pastor está predicando, el hijo está allá en un antro. El hijo está viendo pornografía. No, tus hijos deben estar aquí en la reunión. Y no importa si el hijo se quiere aburrir y todo. Dile, o te estás aquí o te estás aquí. Como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos a sujetarse a lo que Dios dice. Y ellos no nos van a ganar. Me da gusto que un jovencito esté aquí
es muy importante que los niños incluso estén en las reuniones generales escuchando la palabra de Dios. Pero pues bueno, si hay clases para niños también es importante, pero los padres son los responsables de enseñar a sus hijos y no el maestro dominical. Porque ¿qué hacen los niños de lunes a sábado? Aquí nada más un ratito les enseñan, pero tú en tu casa les enseñas a tus hijos, a tus jóvenes, aun cuando ya tengan 40 años. Es importante enseñar a los jóvenes. Elí honró a sus hijos por encima de Dios, puso a su familia antes que a Dios. Y viene en Primera de Samuel, ahí anoten, Primera de Samuel 2, lo estudian completamente en casa, dice 2, 29 y 30. Primera de Samuel 2, 29 y 30. Vemos a Elí entonces poniendo en primer lugar a sus hijos antes que a Dios. B, rehusó disciplinar a sus hijos. Primera de Samuel 3:13. Los hijos del sacerdote Elí andaban haciendo cosas perversas y él no les dijo nada. Él no abrió su boca. Él era justo, andaba bien delante de Dios, pero ¿cómo andaban sus hijos? Esa es la pregunta. ¿Cómo están tus hijos? Muy bien, ahora vamos, resultado de su pecado como padre. Eso viene en Primera de Samuel 2, 31 al 36. Samuel, vamos, el segundo ejemplo es Samuel. No enseñó a sus hijos en los caminos del Señor, a pesar de que él mismo siguió a Dios. Samuel era un hombre temeroso de Dios. Podemos hablar maravillas de Samuel, pero ¿cómo están sus hijos? ¿Cómo estuvieron sus hijos? ¿Cómo terminaron sus hijos? Otro ejemplo, eso viene en Primera de Samuel 8, 1 al 15. Lo estudias igual con detenimiento. Primera de Samuel 8, 1 al 5. El tercer ejemplo es David, el que cometió adulterio, ¿verdad? Es una mancha ahí en la vida del hombre conforme al corazón de Dios. Dice, a pesar de haber sido un hombre conforme al corazón de Dios, él fracasó en demandar obediencia de parte de sus hijos, el rey David. Y eso lo aprendemos, si quieres leer acerca de David, en 2 de Samuel 11 y 2 de Samuel 5. Ahí viene el ejemplo de Samuel, cómo es que cayó, cómo dejó que sus hijos se pervirtieran. Por ejemplo, su hijo Amnón viene en 2 de Samuel 13. Su hijo Amnón. Absalón, ¿cómo terminó Absalón? También murió, ¿verdad? Instantáneamente. De hecho, estaba leyendo que Absalón mató a su hermano porque él había abusado de su hermana. Entonces, es un desorden en la vida de los hijos de David. Adonías, Primera de Reyes 1 y 2. Y también su hijo Salomón. ¿Qué es lo que pervirtió a Salomón? ¿Fueron los ídolos? ¿Saben lo que pervirtió a Salomón? Fueron las mujeres. Hombres, mucho cuidado con el sexo opuesto. Nosotros como hombres somos muy visuales. Entonces, cuidado con nuestros ojos. Y va para mí. Con lo que escuchamos, con lo que vemos. Si queremos ser puros, cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestros ojos, lo que hablamos, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos caminando en el Espíritu, ya estamos terminando. Dice, para terminar quiero que pasen los jóvenes aquí al frente. Vamos a orar por esta generación de jóvenes. Vamos a pedirle aquí al pastor David que nos ayude, vamos a seguir orando. Y quiero que cada uno de ustedes que están ahí atrás, como padres, si tienes a tu hijo también contigo, ora por él. Y los que nos están viendo también en las redes sociales, vamos a orar por esta generación de jóvenes. Vamos a orar para que el enemigo no gane ventaja alguna sobre ellos. Creemos que esta generación de jóvenes va a ser pura y santa para Dios, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces yo les di algunos consejos cómo mantener nuestra mente pura, nuestro espíritu. Y los que están ahí atrás, vamos a dirigir nuestras manos a esta juventud, por favor, a sus hijos también, a las siguientes generaciones. Vamos a orar por ellos. Creemos que Dios tiene planes
y propósitos para esta generación. Entonces, vamos a orar por ellas. Y si algunos papás me pueden apoyar para orar por los jóvenes que están acá. Hay papás que quizá no son tus hijos, pero ora como si fueran tus hijos también, ¿sale? Somos esta generación que ha sido rescatada para este tiempo, para levantar el nombre de Cristo en alto. Hoy tocó el tema de mi cuerpo, mi templo, y hoy como jóvenes vamos a hacer un compromiso. ¿Le entran? Le entramos un compromiso de cuidar nuestro templo, nuestras vidas, nuestros ojos, nuestra boca y nuestro cuerpo, nuestro espíritu, ¿sale? Así que todos cierren sus ojos, y si los papás me pueden apoyar para orar por estas personas, por los jóvenes. Padre Santo, en esta mañana oramos por cada joven que está aquí adelante. Son muchos los jóvenes que están aquí en Iglesia Centro. Gracias, papá, porque hoy estamos haciendo un compromiso, no con la iglesia, no con los pastores, sino contigo, Señor, de cuidar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ay, joven, tú empieza a decir: Señor, yo quiero empezar a cuidar mi templo. Si yo he estado lujuriando, si yo he estado pensando en cosas malas, si yo he estado hablando cosas malas, perdónanos. Perdónanos. Como jóvenes queremos una vez más consagrar nuestras vidas, queremos una vez más ponernos a la brecha contigo. Somos jóvenes y a veces flaqueamos, a veces caemos, pero tu palabra dice que siete veces caerá el justo, pero aún así muchas veces más se va a levantar. Y creemos que en esta generación de jóvenes que están acá adelante se van a levantar en el nombre de Jesús. Se van a levantar en el nombre de Jesús. Se van a levantar no solamente físicamente, sino espiritualmente. Se van a levantar en la palabra. Se van a levantar en la pureza sexual. Se van a levantar en el amor. Su fe se levanta en el nombre de Jesús. Se levantan, se consagran en el nombre de Jesús. Estamos siendo consagrados. Lo que en algún momento pensamos que no íbamos a salir de las garras del enemigo, hoy, Padre Santo, tú has traído cadenas rotas a nuestras vidas, a esta generación. Tú estás trayendo todas las cadenas en el nombre de Jesús. Y por qué no, joven, ahí con tus propias palabras, con una voz suave, para que no te escuche el que está al lado, tú empieza a decirle en qué estás batallando. Quizá es lujuria, quizá es fornicación, quizá es pensamientos vanos, quizás son groserías, quizás son otras cosas. Pero hoy el Espíritu de Dios quiere redarguir tu espíritu, limpiar tu alma, donde están tus emociones, los sentimientos, donde está tu raciocinio, y poder transformarte y que también tú seas transformado. Padre Santo, hoy estamos confesando en las áreas donde estamos batallando. Aquí hay jóvenes que están batallando quizá en la pornografía, quizá en la lujuria, quizá en la fornicación, quizá en algún pecado. Pero Padre, tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. Y hoy creemos, Padre Santo, que estos jóvenes están siendo limpios en el nombre de Jesús. Hoy estamos consagrando esta generación. Es una generación grande. Yo no sé, Padre Santo, en las otras iglesias, pero yo creo que en esta iglesia, esta generación se está levantando. Mujeres profetas, hombres profetas, misioneras, misioneros, evangelistas o apóstoles. Se están levantando, Padre Santo, hombres de la Biblia, en el nombre de Jesús. Tú estás levantando a pastores. Aquí hay futuros pastores. Aquí va a haber pastores que van a ser lanzados a otras iglesias, centros alrededor de Oaxaca. Aquí hay misioneros. Yo creo que aquí también estás levantando profetas, mujeres que se van a levantar a la brecha, mujeres que van a declarar a las naciones, que van a levantar tu nombre en alto, porque están siendo consagrados. Aquí hay matrimonios que van a ser de ejemplo, matrimonios jóvenes ya hay con nosotros que están siendo ejemplos de poder hacer bien las cosas. Aquí vas a levantar a una generación nueva en Iglesia Centro, y si le vas a empezar con nosotros, estamos listos. Di conmigo: estoy listo, Señor, para lo que tú quieras hacer conmigo. Dile ahí con tus palabras: estoy listo, Señor. No sé qué me separa el futuro, pero yo creo que es un futuro
lleno de bendición, porque estamos listos, Padre Santo. Gracias te damos, gracias te damos. Úsame. ¿Por qué no? Para terminar, tú dile a Dios: úsame, Señor. Úsame. Quizá eres bueno en las redes sociales. Úsame, dile. Quizá eres bueno en otra área. Apenas me contaron un testimonio de que el que ganó el rap en la batalla de rimas era cristiano y no dijo ninguna grosería, a pesar de que su contrincante le estaba diciendo muchas groserías, pero porque él tenía la habilidad de poder hacer rimas, lo destrozó. Pero no era su habilidad, era la gracia que Dios le dio como rapero. Y como rapero él ganó el primer lugar. Pero cuando él pasó y él dijo: yo le doy gracias a Dios porque él me dio las rimas para poder ganar su nombre, para poder ganar lo que le corresponde. Este primer lugar es de Dios, y él reconoció a Jesucristo. Y yo sé que aquí hay jóvenes que son talentosos en redes sociales, hay gamers también. Dios te puede usar en cualquier tipo de área. Dios puede usar tu talento. Aquí hay jóvenes que tienen dones en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, despierta los dones de estos jóvenes. Dile al Espíritu Santo: despierta los dones sobre mi vida. Quizá ni te has dado cuenta que tienes dones, y el Espíritu Santo ya impartió dones sobre tu vida. Desde el momento que aceptaste a Jesucristo, Él te impartió dones, Él repartió dones. El Espíritu Santo repartió dones sobre tu vida. Dile al Espíritu Santo: ayúdame a desarrollar los dones que tú me has dado, las habilidades que yo tengo. Quizá tú dices: yo no sé en qué sea bueno, pastor. Todo lo dicen que yo hago mal, pero Dios sí cree en ti, joven. Dios sí cree en ti. Dios sí se la está creyendo en ti. Solo cree que tú puedes usar y tú vas a ser grande. Solo cree que tú vas a ser usado por Dios. Créelo, créelo. Esto no es mentira, no es para entretenernos, esto es verdad. Jesucristo es la verdad absoluta, y sus promesas están en su palabra, y sus promesas son sí y amén para ti, joven. Sus promesas son sí y amén para ti, hija. Sí vas a ser usado. Es una generación bendecida, es una generación bendecida. Lo que en algún momento, jóvenes, lo que en algún momento, cuando mi temor era la finanza, y cuando me iba a casar, mi mamá un día profetizó sin darme cuenta y me dijo: hijo, tú jamás vas a pasar hambre. Hijo, tú vas a prestar a las naciones. Y mi mamá me empezó a dar esa misma declaración, esa profetización que mi mamá hizo sobre mí. Yo me la creí en ese momento. Tú cierra tus ojos. Tú no vas a ser pobre jamás. Si tú lo crees, dile: Señor, yo voy a tener en abundancia. Yo voy a tener escasez. Yo no voy a tener escasez. Yo voy a prestar a las naciones. Padre, que la misma declaración que me dio mi madre en algún momento, Padre Santo, es la misma declaración que está activa para estos jóvenes que están acá, para los jóvenes que la quieren. Y declaramos que estos son jóvenes prosperados. Ellos son jóvenes bendecidos. Ellos son jóvenes llenos de riqueza espiritual, donde en su casa jamás escasearán, donde aún ya de grandes, cuando tengan hijos, cuando se casen, jamás van a escasear, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una generación bendecida, una generación que va a multiplicar muchas cosas, una generación que va a hacer lo mismo con los panes y los peces, que se multiplicará. Así lo creemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos los jóvenes de Iglesia Centro gritaron un fuerte. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Dios? Gloria a Dios. Puedes tomar tu lugar. Toma tu lugar ahí. Ya hemos terminado. Damos gracias a Dios por su palabra. Hoy es un domingo increíble. Gracias, Germán. ¿Cuántos fuimos bendecidos en esta mañana? Es sorprendente, nunca me había dado cuenta. Y faltaron muchos jóvenes más, se lo perdieron, pero qué bueno que tú estuviste hoy para escuchar este mensaje. Y Señor grande, que tú escuchaste, tienes una tarea, son tus hijos. Hay muchos que me han preguntado: ¿cómo le hace, pastor, cuando usted se refiere a su papá? ¿Le dice como papá o es como el anciano de la iglesia? Y sí, mis papás sí me regañan.
Mi mamá ya no me jala de la oreja, pero sí me da miedo cuando a veces Dios le pone sueños y me mete terror. Pero es Dios hablando a través de sus vidas, y aún a pesar de que ya estoy grande, soy disciplinado. Mis suegros también disciplinan, hablan con Elena, y somos enseñables porque somos vulnerables a fallar. ¿Sale? No se te olvide que tú tienes un papá, tienes una mamá, y tú tienes que honrar a tus padres. La palabra de Dios dice: honra a tus padres y a tu mamita. Y aun cuando tú fueres viejo,